Recientemente dejé el lugar que alguna vez llamé hogar, adentrándome en un nuevo capítulo. Mi suegra, siempre tan optimista, me dijo por teléfono, debe ser tan difícil no tener un hogar ya. Apenas pude responder mientras me deseaba lo mejor en mi nuevo lugar. Calladamente, le respondí, gracias, y por favor, mantente alejada de mi casa, especialmente considerando que te estás divorciando. La línea se quedó en silencio antes de que rápidamente colgara. De pie en el aeropuerto, no sentí ira, sino un profundo sentido de alivio, incluso de triunfo. Me sentí más ligera, libre, mientras regresaba a un espacio que realmente era mío. Me llamo Alice, mi esposo, Arthur, y yo nos habíamos casado solo un tiempo corto cuando lo enviaron al extranjero por trabajo, obligándonos a mantener una relación a distancia. Antes de casarnos, estuvimos juntos 6 años, y la confianza que construimos durante ese tiempo me mantuvo firme durante su ausencia. Nunca dudé de su lealtad, mi única preocupación era su seguridad. A pesar de la distancia, nuestras vidas fueron tranquilas, aunque la soledad ocasionalmente se colaba. Pero todo cambió cuando mi suegra se mudó mientras Arthur estaba en el extranjero. Su decisión no fue solo una visita, fue una táctica de control nacida de su propio dolor. Ella había sido abandonada por mi suegro, quien desapareció después de engañarla, y ahora temía que el mismo destino me esperara a mí, decidida a evitar lo que veía como inevitable. Se instaló en nuestra casa, declarando, voy a estar al tanto de ti, Alice, asegúrate de no desviarte. Su presencia era como un peso en mi pecho, una presión inquebrantable que se volvía insoportable con cada día que pasaba. Desesperada, le pedí ayuda a Arthur, pero no importaba cuántas veces le pidiera que su madre se fuera. Ella se negaba. Arthur confía demasiado en ti, Alice, vas a terminar engañándolo. Me acusaba. Sus palabras hirieron cada vez más. No importaba lo que hiciera. Sus sospechas nunca disminuían. Dudaba de mí en cada oportunidad, se negaba a cocinar. Usaba toda la comida que compraba sin reponerla. Cuando llegaba a casa y encontraba el refrigerador vacío, expresaba mi frustración, pero ella parecía indiferente. Apuesto a que estás cenando con tu novio, ya que estás engañando, me acusaba. Cada comentario era un golpe fresco, incluso cuando llegaba tarde del trabajo, tratando de cocinarme algo en silencio. Ella armaba un escándalo. Debes estar engañando. Llegas a esta hora y me dejas sola, decía. Sentía que cada momento de mi vida estaba bajo su escrutinio. Sus acusaciones me desgastaron hasta que un día apenas podía mantenerme. Por favor, te lo ruego, solo vete. No estoy engañando. Amo a Arthur, supliqué, pero su respuesta siempre era la misma, se aferraba más a sus creencias. Arthur, atrapado entre sus compromisos laborales y las demandas de su madre, intentó lo mejor que pudo para hacerla irse, pero ella solo se volvía más desafiante. Entonces, ¿de verdad quieres que me vaya? Debes estar engañando, decía, como si esa fuera la única explicación. Al borde de la desesperación, decidí tomar un descanso y encontrarme con una vieja amiga. Esperaba una breve escapatoria, pero, por supuesto, mi suegra sospechaba lo peor. Me siguió, acechándome desde atrás de los postes de luz y la esquina de su casa, tratando de mantenerse oculta. La ignoré, decidida a conseguir algo de paz. Me encontré con Sandra, una amiga de la universidad, en un café, y aunque las acciones de mi suegra eran una locura, me negué a dejar que arruinaran este pequeño momento de normalidad. Noté destellos de luz, y cuando me di vuelta, vi que mi suegra discretamente nos tomaba fotos. Sandra, claramente notando la situación rara, levantó una ceja y preguntó, ¿qué está pasando? Lista para enfrentarla directamente. Sandra se levantó, con una actitud decidida. ¿Le digo algo?, me preguntó. Rápidamente la tomé del brazo, pidiéndole que se quedara quieta. No, por favor no, le dije, esperando desactivar la situación. Sandra, con su corte de pelo pixie y estilo andrógino en ropa de moda, tenía un encanto único. Bromeé, medio en serio, que mi suegra podría haber confundido a Sandra con un hombre. La absurdidad de la idea hizo que Sandra se riera, y por un momento, ambas encontramos la situación más cómica que frustrante. Sandra se inclinó y fingió que me tomaba de la mano, burlándose aún más de mi suegra. Cada vez que mi suegra tomaba una foto, su emoción era evidente. Sacaba fotos con tal fervor. Sus fosas nasales se dilataban como si hubiera descubierto una verdad escandalosa. Era tan ridículo que no pude evitar unirme a la risa. Toda la situación se convirtió en un extraño espectáculo cómico. Después de soportar el comportamiento extraño, sentí una ola de alivio. Sandra y yo pasamos el resto de la tarde de compras, riendo de la absurdidad de todo. Cuando finalmente nos despedimos, sabía lo que venía.
Por supuesto, mi suegra me siguió a casa, escondiéndose detrás de los postes de luz y las paredes, como antes. De vez en cuando, me entretenía jugando un juego de luz roja, luz verde, con ella, observando cómo se apresuraba a esconderse cada vez que me daba vuelta. Era casi demasiado fácil engañarla, y todo parecía tan tonto, como si realmente pensara que no me había dado cuenta. Cuando llegué a casa y comencé a quitarme los zapatos, ella se acercó, su cara sonrojada de emoción, sosteniendo una cámara desechable como si fuera evidencia de una escena del crimen. Alice, finalmente te atrapé, tengo pruebas de que estás engañando, se las voy a mandar a Arthur, prepárate, dijo triunfante. ¿De veras? Buena suerte con eso, respondí tranquilamente, sin preocuparme en absoluto. Su emoción rápidamente se convirtió en molestia mientras revoloteaba a mi alrededor como una niña con un berrinche. ¿Estás bien con esto? Presionó. Estas fotos son claras, tu cara y la de él están justo ahí. Estaba convencida de que tenía pruebas irrefutables. Yo me mantuve tranquila y repetí, está bien. Aunque era lamentable que la apariencia de Sandra a veces causara confusión, Arthur la conocía bien desde antes de nuestro matrimonio. Así que, si mi suegra le enviaba una foto de mí con Sandra, él la reconocería de inmediato como una amiga cercana, no como alguien de quien preocuparse. A pesar de las travesuras de mi suegra, tenía que prepararme para un viaje de negocios al extranjero. Estaba decepcionada de no ver a Arthur, especialmente porque estaba en otro país, pero el viaje era necesario. Informé a mi suegra sobre mis planes de viaje, dejándole claro que no estaba pidiendo su opinión. Para ella, sin embargo, mi viaje parecía una escapatoria romántica. Mientras hacía mi maleta, me miró y sonrió maliciosamente. Será un gran problema si vuelves embarazada de tu viaje de negocios. Arthur no te ha visto en un rato, así que no será fácil hacerle creer que el bebé es suyo. Sus insinuaciones eran tan groseras que ni siquiera me molesté en discutir, simplemente la dejé pasar. Sí, es solo un viaje de negocios, no una escapatoria romántica, respondí, y me fui sin decir más. El viaje fue agotador, y los días se desdibujaron. Cuando finalmente regresé a Estados Unidos, estaba más que cansada, y mi jefe, que me había acompañado, también lo estaba. Decidí comprar algunos dulces libres de impuestos antes de ir a casa y tomé un momento para descansar en un banco. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Sandra, y su voz estaba llena de sorpresa. Oye, Alice, bienvenida de regreso. Lo corregí con calma, no fue un viaje de aventura, y no exactamente lo disfruté, fue un viaje de trabajo. Su tono siguió siendo arrogante. Bueno, ya le envié las fotos con las pruebas a Arthur, anunció triunfante. Solté un desinteresado, lo cual parecía satisfacerla, aunque no notó mi falta de preocupación y siguió hablando. Por cierto, me mudé, la casa vieja ya ni siquiera está ahí, la vendí. Supongo que debes estar pasando mal sin un lugar a donde regresar, ¿verdad? Pero no te preocupes, aguántate, dijo alegremente. De nuevo, respondí con un plano mientras ella reía, ajena a mi creciente indiferencia. Disfruta tu vida en tu nueva casa, añadió, casi demasiado alegremente. Gracias, y por favor, nunca vuelvas a nuestra casa. Después de todo, te vas a divorciar pronto, respondí fríamente, terminando la conversación. Después de que colgó, me quedé en el aeropuerto por un momento, pero en lugar de sentir rabia, sentí una abrumadora sensación de alivio, un triunfo callado. Me di una pequeña palmada en el aire, sintiéndome más ligera mientras comenzaba mi camino a casa. Era extraño. Regresaba a la casa que mi suegra decía haber vendido. Tal vez había tomado algunos muebles, pero honestamente, lo que faltara se sentía como un regalo. El peso de la situación se había levantado, y estaba lista para avanzar con la mente clara. Llamé de inmediato a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta principal, asegurándome de que mi suegra no pudiera acceder nuevamente a la casa. Con eso hecho, me tiré en el suelo de la sala, disfrutando de la libertad de tener todo el espacio para mí. En un arranque de alegría, levanté el puño al aire y grité, lo logré. Al día siguiente, sonó mi teléfono, era mi suegra, y su voz estaba temblorosa, casi frenética. Alice, algo ha salido terriblemente mal, exclamó. No pude evitar preguntar con un toque de sarcasmo, ¿qué pasó? Pensé que había vendido la casa, pero resulta que no. Pedí dinero prestado sin darme cuenta, y ahora los cobradores de deudas vienen detrás de mí, es aterrador, tartamudeó. Simulé preocupación, aunque apenas podía contener la sonrisa. Eso suena terrible, dije, ocultando la satisfacción en mi voz.
Resultó que la empresa que había visitado equivocadamente, pensando que era el negocio familiar de Sandra, no era una inmobiliaria en absoluto. Era en realidad una operación turbia que se hacía pasar por una, pero estaba profundamente involucrada en el préstamo usurero. Sandra me había advertido sobre la empresa, le habían dicho repetidamente que la casa no se podía vender, ya que estaba a nombre de Artur, y mi suegra no tenía ningún derecho legal para venderla. Desesperada y rechazada por agencias legítimas, había terminado en el lugar de los padres de Sandra, donde la engañaron para que firmara una nota promisoria sin entender completamente las implicaciones. El documento la ataba a una deuda abrumadora, con un calendario de pago de 1.500 pesos por día. De alguna manera, había reunido lo suficiente para mantener a raya a los cobradores por el momento, pero la situación era claramente insostenible. Con lágrimas en la voz, me volvió a llamar. Por favor, Alice, tienes que ayudarme. Los cobradores han estado aquí desde el amanecer, y ya no sé qué hacer. Su desesperación era palpable. Es aterrador. No puedo dormir, no tengo ahorros, y gasté todo el dinero prestado comprando una casa nueva. Por favor, tienes que ayudarme. Su siguiente petición fue tan absurda que casi no podía creer lo que escuchaba. ¿Podrías transferirme 21,000 pesos a mi cuenta cada semana hasta que pague esta deuda? Suplicó, como si fuera una solución razonable. Me quedé en shock por un momento, pero rápidamente respondí, intentando mantener la calma. Honestamente, ¿crees que eso es posible? Incluso si combinamos los ingresos de Artur y los tuyos, no hay forma de que podamos pagar esa cantidad cada semana, dije con simpatía, pero de manera firme. Lo siento, pero tu única opción es trabajar duro y ganártelo tú misma. ¿Hay algún trabajo donde puedas ganar 1.500 pesos al día? Bromeé a medias, tratando de aligerar la absurdidad de la situación. ¿Por qué no hablas con la empresa de la que pediste el préstamo? Tal vez puedan ayudarte a encontrar un buen trabajo, sugerí. Sonó confundida pero esperanzada. ¿De verdad? ¿Crees que sí? Iré a verlos de inmediato, dijo, colgando rápidamente. Suspiré, sabiendo que no había forma de detenerla ahora. Más tarde, Sandra me actualizó, explicándome que mi suegra realmente había aparecido en la empresa, suplicando, no tengo más opción que trabajar. Necesito un trabajo que pague más de 1.500 pesos al día. Sandra y su equipo lograron encontrarle un trabajo, pero estaba lejos de ser lo que ella imaginaba. El lugar era duro, una empresa donde los trabajadores vivían en dormitorios deteriorados y trabajaban en condiciones físicamente exigentes día y noche. Incluso los empleados mayores eran llevados al límite. No era el dinero fácil que esperaba, pero al menos por ahora, ayudaría a evitar a los cobradores de deudas. Mi suegra cayó en una rutina agotadora en su nuevo trabajo, trabajando hasta el agotamiento. Los dormitorios donde se hospedaban los empleados estaban rodeados de alambre de púas, dándole al lugar una apariencia sombría y carcelaria. Los trabajadores eran transportados ahí desde sus turnos con los ojos vendados, sin saber su ubicación exacta. Estará libre una vez que pague la deuda, si es que alguna vez llega ese día, comentó Sandra irónicamente. Aunque Sandra era una querida amiga, no podía quitarme la sensación de inquietud por mi suegra, atrapada en unas condiciones tan duras. Pasaron las semanas, y la nueva vida de mi suegra siguió su ciclo sombrío. Luego, la asignación de Artur en el extranjero terminó y finalmente regresó a casa. Aproveché la oportunidad para ponerlo al tanto de todo lo que había pasado. Artur escuchó en silencio, luego se encogió de hombros. No hay nada que podamos hacer por mi mamá. Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor desde la distancia. Estaba claro que Artur nunca había estado particularmente cerca de su madre. La había tolerado a lo largo de los años, por deber familiar, pero su constante sospecha e interferencia, especialmente hacia mí, lo había agotado. Cuando le pregunté sobre las supuestas fotos de pruebas de mi supuesta infidelidad, parecía casi sorprendido, como si lo hubiera olvidado. Sacó una foto de su bolso y me la mostró. Esa es Sandra, ¿verdad?, dijo, desconcertada.